En esta charla sobre los movimientos de la articulación de la cadera o articulación coxofemoral, lo primero que corresponde es apreciar desde adelante el esqueleto de la pelvis y de los muslos. Acá observamos cómo la pelvis ósea está conformada por estos huesos laterales que son los ilíacos o coxales. Los huesos ilíacos se articulan hacia adelante entre sí mediante esta articulación que se denomina sínfisis pubiana. La sínfisis pubiana es un tipo de anfiartrosis, es decir, de articulación semimóvil, con un componente principal de fibrocartílago. Es una articulación que cobra importancia, por ejemplo, en la pubalgia. En la pubalgia, este es un punto de dolor muy importante. Además, cada hueso ilíaco se articula hacia atrás con el sacro, mediante la articulación sacroilíaca. El sacro, que recordemos es una serie de vértebras fusionadas entre sí, se articula hacia distal o hacia abajo con el cóccix y hacia arriba el sacro se articula con la quinta vértebra lumbar. Conforman entre sí entonces este anillo de hueso que es la pelvis ósea. A su vez, cada hueso ilíaco se articula hacia afuera con la cabeza del fémur. Del fémur, para destacar tres grandes prominencias aquí en su extremidad superior: el trocánter mayor, donde se insertan los músculos glúteos y músculos importantes en la rotación del fémur, como los pelvitrocantéricos, y aquí en esta prominencia más pequeña, se aprecia mejor en el fémur izquierdo, en esta prominencia pequeña se inserta el llamado músculo psoas ilíaco, un músculo fundamental en la flexión de la cadera. La otra prominencia ósea que se destaca del fémur es la cabeza femoral, que aquí está articulándose con esta cavidad del hueso ilíaco, que es la cavidad cotiloidea o acetábulo. De este modo, la pelvis ósea constituye un verdadero nexo entre el esqueleto axial y el esqueleto apendicular del miembro inferior. Es entonces la cintura pélvica, el nexo entre la columna vertebral y, por supuesto, también el segmento libre del miembro inferior. Aquí se señala la articulación entonces coxofemoral, es un tipo de diartrosis, articulación móvil, una enartrosis, puesto de que está constituida por una pieza en forma de esfera y la otra pieza es una cavidad que aloja, en este caso, a la cabeza del fémur. Observamos tres grandes piezas óseas del ilíaco: pubis, isquion, donde se insertan los músculos posteriores del muslo, y esta zona plana que es el ilion. Ilion, isquion y pubis son las tres piezas óseas que conforman el hueso ilíaco. La flexión de la articulación coxofemoral. ¿Cómo se define la flexión? Es la proyección del muslo hacia adelante, de modo tal que la cara anterior del muslo se va a acercar a la pared anterior del abdomen. Recordemos que el muslo es el segmento corporal entre la ingle y la rodilla. Aquí en una visión lateral, estos son los músculos glúteos. La extensión, mientras tanto, consiste en la proyección del muslo hacia atrás. Flexión hacia adelante, extensión hacia atrás. Estos músculos que se observan aquí detrás del fémur son los llamados músculos posteriores. Y estos movimientos en los cuales el fémur o el muslo se dirige hacia afuera es la abducción, y cuando el muslo se dirige hacia adentro acercándose a la línea media es la aducción. Abducción, fémur hacia afuera; aducción, fémur hacia adentro. Estos son los músculos aductores. Una visión desde adelante: columna vertebral lumbar, sacrocoxis, ilíaco oculto por varios músculos, fémur, rótula. No sé si aquí aparece la rótula, pero sí la tibia y el esqueleto del pie.
Este músculo que cruza por delante del muslo y que va desde el ilíaco hasta la tuberosidad interna de la tibia es el llamado sartorio, un músculo que también participa en la flexión de la cadera. La rotación lateral consiste en la proyección de la cara anterior del muslo hacia afuera, y cuando la cara anterior del muslo mira hacia adentro es la rotación medial. Rotación lateral, cara anterior del muslo mira hacia afuera, rotación medial, cara anterior del muslo mira hacia adentro. Esto es adelante, esto es posterior. Flexión. ¿Cuáles músculos participan en la flexión? Este músculo es muy importante. Es el psoas ilíaco. Columna vertebral lumbar, sacrocoxis, hueso ilíaco. Por aquí está el fémur, en gran parte cubierto por una serie de músculos, y aquí la articulación del fémur con la tibia, articulación femorotibial. Este músculo que cruza en diagonal hacia adelante en el muslo es el sartorio, pero quiero aquí señalar el ilíaco. El psoas ilíaco es un músculo que tiene dos componentes: el psoas, que se inserta en la columna vertebral lumbar, y el ilíaco, que se inserta por supuesto en el hueso ilíaco. Ambos haces musculares se reúnen hacia abajo, cruzan por delante la articulación de la cadera y se van a insertar en el trocánter menor del fémur. Aquí está de nuevo, en esta vista por delante, columna vertebral lumbar, sacrocoxis, músculo psoas ilíaco. Vemos los dos haces musculares, se juntan entre sí, pasan por delante de la articulación coxofemoral y se van a insertar a este nivel en el trocánter menor del fémur, de modo tal que cada vez que se contraen van a proyectar el fémur hacia adelante, van a producir la flexión de la cadera. Psoas es esta porción que está señalando la flecha. Recordemos que hacia arriba se inserta en la columna vertebral lumbar y el ilíaco se inserta aquí en el hueso ilíaco. Esta es la inserción del psoas ilíaco en el trocánter menor. También los músculos aductores, que se insertan por una parte en el hueso ilíaco y hacia distal se insertan en el fémur, también van a contribuir en la flexión de la cadera. El sartorio es este músculo entonces que va a participar de la flexión de la cadera. En parte se inserta hacia arriba aquí en la espina ilíaca anterosuperior. Vemos que la parte de hueso que sobresale en la cintura forma parte del coxal y constituye la llamada crista ilíaca. El punto más anterior de la crista ilíaca es la espina ilíaca anterosuperior, y allí se inserta el músculo sartorio, este aquí. Distalmente se inserta el músculo sartorio en la tuberosidad interna de la tibia. Otro músculo importante en la flexión de la cadera es el recto femoral. El recto femoral es uno de los 4 músculos que conforman el cuádriceps, que como su nombre lo indica está compuesto por entonces 4 músculos. En el ilíaco, el recto femoral se inserta aquí por debajo del sartorio, en la llamada espina ilíaca antero-inferior, cruza por delante la articulación coxofemoral, es el único músculo del cuádriceps que cruza la articulación coxofemoral, por lo tanto va a participar también, va a contribuir en la flexión de la cadera, en proyectar el muslo hacia adelante y arriba. Y por supuesto va a descender, va a reunirse con los otros músculos que conforman el cuádriceps. Finalmente aquí aparece el tendón cuadricipital que se une a este hueso que es la rótula. El recto femoral entonces es un músculo biarticular, cruza 2 articulaciones. Aquí la articulación de la cadera y aquí la articulación de la rodilla. Este otro músculo en esta vista lateral es el tensor de la fascia lata. El tensor de la fascia lata se inserta a nivel proximal en el ilíaco, fundamentalmente en la cresta ilíaca, desciende en el sector lateral del muslo y se va a insertar distalmente en varios puntos, entre ellos en la rótula, en la tuberosidad tibial externa, en el peroné. También contribuye con la flexión de la cadera. Músculos glúteos.
Las fibras anteriores del músculo glúteo medio, que es todo este músculo pintado en color amarillo, y el glúteo menor también van a participar en la flexión de la cadera. ¿Por qué? Porque si observamos aquí el eje de las fibras del glúteo medio y del glúteo menor, se halla por delante de la articulación coxofemoral, hay una porción que está pasando por delante. Pero además, si el muslo se encuentra hacia atrás, entonces estas fibras serán encargadas de traer nuevamente hacia adelante al muslo. Quiere decir entonces que los glúteos medio y menor, mediante sus fibras más anteriores, también contribuyen en la flexión de la cadera. Estos músculos que se están señalando por aquí son los aductores. Estos son los músculos psoas ilíaco. Aquí la inserción en el trocánter menor del fémur. Sartorio, tensor de la fascia lata, recto femoral, bien adelante. Estos son los aductores, aquí está el sartorio, este es el recto femoral, tensor de la fascia lata es el más lateral, aquí está la rodilla, ¿verdad? Y esta es una vista lateral. Antes de pasar a la extensión, entonces, como un concepto de lo anterior, queda claro que en la flexión participan toda una serie de músculos que básicamente lo que hacen es cruzar por delante la articulación coxofemoral. Cuando esa situación se da, entonces pueden producir la flexión de la cadera y son, yendo desde atrás y desde afuera hacia adentro, glúteos medio y menor, tensor de la fascia lata, sartorio, recto femoral, psoas ilíaco, aductores. La extensión, aquí vemos desde un costado músculos glúteos, el glúteo mayor que también se inserta en gran parte en la cresta ilíaca, el sector posterior. El glúteo medio también mediante sus fibras posteriores contribuye a la extensión y los músculos isquiotibiales, también conocidos como posteriores, en parte se insertan en el isquio del hueso ilíaco y hacia distal se insertan en la tibia y en el peroné. Aquí están los músculos posteriores del muslo, que son músculos también biarticulares, quiere decir que cruzan la articulación coxofemoral y participan en la extensión de la misma, puesto que la cruzan por detrás, pero además cruzan a la articulación de la rodilla, por lo tanto son flexores de la rodilla. Músculos posteriores entonces lo que hacen es extender la cadera y flexionar la rodilla. Aquí se señala el aductor mayor, mediante las fibras posteriores también contribuye a la extensión de la cadera. Entonces, glúteo mayor, glúteo medio, fibras posteriores, isquiotibiales y las fibras posteriores del aductor mayor son las que participan en la extensión de la cadera. La abducción, que es el movimiento que lleva el fémur hacia afuera, va a ser producido por fundamentalmente el músculo tensor de la fascia lata. Aquí está el tensor de la fascia lata. Por el glúteo mayor, fibras superiores fundamentalmente. Y el glúteo medio juega un rol preponderante en la abducción de la cadera, es decir, en proyectar el fémur hacia afuera. Este es el glúteo mayor, este es el glúteo medio, también se inserta en el trocánter mayor, y aquí hay algunas fibras más anteriores del glúteo menor. El sartorio tiene cierta contribución en la abducción también. Entonces aquí aparecen toda la serie de músculos que participan en la abducción. Tensor de la fascia lata, glúteo mayor, glúteo medio, glúteo menor y sartorio.